la mañana del 15 de marzo de 1948, el inspector municipal de salubridad, Adolfo Treviño Sánchez, llegó a la esquina de las calles Morelos y Zaragoza, en la colonia obrera de Monterrey, con la intención de realizar una inspección rutinaria que cambiaría el curso de su carrera y marcaría su vida para siempre. Treviño, un hombre de 47 años que había dedicado 23 años al servicio municipal, había desarrollado un instinto particular para detectar irregularidades en los establecimientos comerciales, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que encontraría ese día en la cocina de doña Amparo. El restaurante, un local modesto de fachada pintada de azul desteñido con ventanas protegidas por rejas de hierro forjado, había operado sin incidentes durante 18 meses, ganándose la reputación de servir comida honesta a precios justos para los obreros de las fundidoras cercanas. Treviño había visitado el lugar 3 veces anteriormente y nunca había encontrado nada que ameritara más que advertencias menores sobre el almacenamiento de alimentos. Pero esa mañana, desde que puso pie en la entrada, supo que algo estaba profundamente equivocado. El olor fue lo primero que lo alertó. No era el aroma habitual de especias, aceite caliente y carne guisada que caracterizaba a los restaurantes del barrio, sino algo más denso y químico, como formol mezclado con cloro y un matiz dulzón que hacía que el estómago se contrajera instintivamente. Don Edmundo Garza López, el propietario, lo recibió con su habitual cordialidad forzada, pero Treviño notó inmediatamente el deterioro físico del hombre. Había perdido peso considerable, sus ojos estaban hundidos con ojeras violáceas y sus manos temblaban ligeramente cuando extendió la mano para el saludo. El carnicero convertido en restaurantero, que en visitas anteriores siempre había estado impecablemente vestido con delantal blanco y camisa planchada, ahora llevaba ropa manchada y despedía un olor corporal que sugería días sin bañarse. Treviño realizó su inspección inicial con meticulosidad acostumbrada. Revisó las despensas, examinó las neveras de hielo, inspeccionó la cocina y los utensilios, tomando notas en su libreta de cuero gastado. Todo parecía estar en orden superficial, aunque notó que varios frascos de conservas caseras no tenían etiquetas y que el hacha de carnicero tenía manchas oscuras en el mango que parecían demasiado profundas para ser solamente sangre animal. Cuando preguntó por la señora Amparo, a quien conocía de visitas anteriores como una mujer robusta y parlanchina que siempre insistía en ofrecerle café, don Edmundo respondió con voz monótona que su esposa había viajado a Saltillo para cuidar a su madre enferma. La respuesta había sido idéntica en las 2 últimas visitas, y Treviño comenzaba a sospechar que algo más grave ocurría. Fue entonces cuando notó la puerta que conducía al sótano, entreabierta y emanando ese olor penetrante que había detectado desde su llegada. Don Edmundo se interpuso inmediatamente cuando Treviño se dirigió hacia las escaleras, explicando nerviosamente que el sótano era su área de almacenamiento privado y que no había nada relevante para la inspección sanitaria. Pero el inspector había aprendido durante sus años de servicio que cuando alguien trataba de ocultar algo con tanta desesperación, era precisamente lo que necesitaba examinar. Insistió en su autoridad municipal y comenzó a descender los escalones de madera crujiente, sintiendo cómo la temperatura bajaba y el olor se intensificaba con cada peldaño. Don Edmundo lo siguió, murmurando incoherencias sobre recetas secretas y tradiciones familiares. El sótano era un espacio rectangular de aproximadamente 6 metros por 4, con paredes de piedra húmeda y un piso de tierra compactada cubierto parcialmente con tablas de madera. Una bombilla solitaria colgaba del techo bajo, proyectando sombras que oscilaban con cada movimiento. Lo primero que Treviño vio fue la mesa de carnicero en el centro del espacio, una pieza sólida de madera manchada de oscuro con surcos profundos donde había corrido líquido. Alrededor de la mesa había herramientas que él reconoció de sus días, trabajando brevemente en un matadero. Cuchillos de diferentes tamaños, sierras para hueso, ganchos de metal, todo dispuesto con una precisión casi quirúrgica. Pero fue lo que vio en los estantes de madera contra la pared lo que hizo que su corazón comenzara a latir con violencia descontrolada. Había frascos de vidrio de diferentes tamaños, al menos 15 o 20, cada uno lleno con un líquido amarillento y conteniendo algo que flotaba en su interior. Treviño se acercó con las piernas temblorosas y comprendió con horror glacial que estaba viendo órganos humanos preservados en formol. Un corazón, porciones de intestino, lo que parecía ser un riñón, fragmentos de tejido que no podía identificar, pero que definitivamente no eran de un animal. En ese momento comprendió que no estaba ante una violación sanitaria común, sino ante algo mucho más oscuro y perturbador que cualquier cosa que hubiera encontrado en su carrera.
se volvió hacia don Edmundo, quien había comenzado a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin afeitar mientras repetía una y otra vez: ella sigue aquí, ella sigue siendo parte del negocio, ella no se fue, nunca se fue. Treviño subió las escaleras lo más rápido que sus piernas temblorosas le permitieron, salió del restaurante y caminó 3 calles hasta encontrar el puesto de policía más cercano. Para las 2 de la tarde, 2 agentes de la policía municipal, el sargento Ramiro Elizondo Mata y el cabo Jorge Hinojosa Treviño, habían acordonado el establecimiento y comenzado una inspección formal que duraría hasta bien entrada la noche. Lo que encontrarían en las horas siguientes haría que incluso los oficiales más curtidos, hombres que habían visto muertes violentas y escenas de crímenes brutales durante la Revolución y los años turbulentos que le siguieron, sintieran que se adentraban en un territorio de horror que desafiaba toda comprensión humana. El doctor Héctor Villegas Garza, médico forense de 42 años y jefe del Departamento de Patología del Hospital Civil de Monterrey, llegó al lugar alrededor de las 4 de la tarde. Villegas era un hombre meticuloso que había estudiado medicina en la Ciudad de México y completado una especialización en medicina forense en la Universidad de Texas en Austin, regresando a Monterrey en 1938 para dirigir el departamento más moderno del norte del país. Durante 10 años, había examinado cientos de cuerpos, desde víctimas de accidentes industriales hasta homicidios pasionales, pero el sótano de la cocina de doña Amparo representaba algo completamente diferente. Lo que encontró allí no fue solamente evidencia de un crimen, sino la meticulosa documentación de una desintegración mental que había transformado un acto de violencia en algo sistemático y profundamente perturbador. Además de los frascos con órganos preservados, había un diario encuadernado en cuero, donde don Edmundo había registrado con letra cada vez más errática el proceso de descuartizamiento, las técnicas de preservación que había empleado y, lo más escalofriante, una lista detallada de fechas y platillos donde había utilizado cada porción específica de carne humana. Las anotaciones comenzaban en noviembre de 1947 y continuaban hasta marzo de 1948. 4 meses de servir sistemáticamente carne humana mezclada con carne animal a clientes desprevenidos. Villegas encontró además, cuidadosamente doblada en una caja de cartón, la ropa que Amparo Villarreal había usado el día de su muerte. Un vestido floreado de algodón, una enagua blanca, zapatos de tacón bajo, todo manchado con sangre seca que formaba patrones de salpicadura consistentes con violencia extrema. En otro rincón del sótano, parcialmente cubierta con arpillera, había una pila de huesos que Villegas identificó preliminarmente como fémures, costillas y vértebras humanas, algunos aún con restos de tejido adherido, otros limpios y blanqueados como si hubieran sido hervidos. El forense tomó muestras de todo, trabajando con precisión profesional mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba documentando. Cuando finalmente salió del sótano cerca de las 8 de la noche, sus manos temblaban a pesar de los 20 años de experiencia manejando muerte y descomposición. El interrogatorio inicial de don Edmundo Garza López se llevó a cabo en las oficinas de la Jefatura de Policía en el centro de Monterrey, un edificio de cantera gris que había sido construido durante el Porfiriato y conservaba sus techos altos y paredes gruesas que atrapaban tanto el calor del verano como el frío del invierno. El comandante Esteban Rodríguez Salazar, un veterano de 53 años que había servido como oficial durante la Revolución y posteriormente había dirigido la División de Homicidios de la ciudad durante 15 años, condujo personalmente el interrogatorio junto al Ministerio Público, el licenciado Fernando Garza Sada, quien había sido notificado de la gravedad del caso. Don Edmundo, sentado en una silla de madera en el centro de una habitación iluminada por una lámpara de queroseno, parecía haber entrado en un estado de calma extraña, casi catatónica. Respondía a las preguntas con voz monótona y sin mostrar emoción aparente, como si estuviera describiendo el proceso de preparar un platillo cotidiano, en lugar de confesar un acto de canibalismo involuntario perpetrado contra docenas de personas inocentes. Según su relato, grabado taquigráficamente por el secretario judicial Arturo Elizondo y posteriormente transcrito en 17 páginas de testimonio que permanecieron clasificadas durante décadas, la muerte de Amparo Villarreal había ocurrido en la noche del 27 de noviembre de 1947. Don Edmundo explicó que había estado mezclando carne de perro y gato con la carne de res para reducir costos, una práctica que había comenzado 6 meses antes cuando los precios de la carne legítima aumentaron debido a la escasez de posguerra. Amparo había descubierto la verdad cuando encontró cadáveres de animales callejeros en el sótano y confrontó a su esposo con
Furia, amenazando con denunciarlo a las autoridades y arruinar el negocio que habían construido juntos. La discusión escaló rápidamente a violencia física. Don Edmundo, en un arrebato de ira que describió como una neblina roja que nublaba su visión y su razón, tomó el hacha de carnicero que usaba para partir huesos y golpeó a su esposa en la cabeza repetidamente hasta que dejó de moverse. Cuando la neblina se disipó y comprendió lo que había hecho, entró en pánico absoluto. No podía llamar a la policía, no podía simplemente abandonar el cuerpo y no podía permitir que el negocio fracasara porque era lo único que tenía en el mundo. Durante los 3 días siguientes, trabajando solamente de noche después de cerrar el restaurante, descuartizó meticulosamente el cuerpo de su esposa en el sótano, utilizando las mismas técnicas que había aprendido durante sus 20 años como carnicero. Separó las extremidades en las articulaciones, removió los órganos internos, despellejó grandes secciones de tejido. Lo que no podía usar preservó en formol que había comprado en una farmacia, alegando que era para un proyecto de taxidermia. Lo que podía usar, según su lógica fracturada y demente, comenzó a preparar como cualquier otra carne. La primera vez que sirvió carne humana fue el jueves 4 de diciembre de 1947, mezclada en pequeñas porciones con carne de cerdo en el guiso especial que tradicionalmente ofrecía ese día. Nadie notó diferencia alguna. De hecho, varios clientes habituales comentaron que el platillo estaba particularmente sabroso esa semana. Don Edmundo interpretó esto como una señal, una confirmación de que estaba haciendo lo correcto, de que Amparo seguía siendo parte del negocio tal como había sido en vida. Su deterioro mental se aceleró durante los meses siguientes. Comenzó a hablar solo, a mantener conversaciones con su esposa muerta mientras cocinaba, a convencerse de que ella aprobaba lo que estaba haciendo. El análisis forense que el doctor Villegas realizó durante las semanas siguientes confirmó los detalles más perturbadores de la confesión. Las muestras de tejido de los frascos coincidían con el tipo de sangre de Amparo Villarreal, confirmado mediante registros médicos de un hospital donde había sido atendida 2 años antes. Los huesos encontrados en el sótano mostraban marcas de sierra y cortes limpios consistentes con descuartizamiento profesional. Más escalofriante aún, Villegas pudo reconstruir parcialmente la cronología del consumo basándose en el diario de Don Edmundo y en entrevistas con clientes habituales del restaurante. Identificó al menos 12 personas que habían consumido el guiso especial en las fechas específicas mencionadas en el diario, incluyendo familias completas con niños, obreros que almorzaban diariamente en el establecimiento y ancianos del barrio que consideraban a Don Edmundo como un vecino confiable y honesto. Ninguno de ellos había experimentado síntomas físicos adversos más allá del horror psicológico de saber lo que habían ingerido sin saberlo. El trauma emocional, sin embargo, fue devastador. Varios de los afectados requirieron tratamiento psiquiátrico y al menos 3 familias abandonaron Monterrey permanentemente, incapaces de continuar viviendo en la ciudad donde habían participado involuntariamente en un acto de canibalismo. Lo que el comandante Rodríguez y el licenciado Garza Sada descubrieron durante la investigación ampliada fue que el caso tenía ramificaciones más profundas de lo inicialmente sospechado. Al entrevistar a vecinos y conocidos de la pareja, emergió un patrón de comportamiento perturbador que había pasado desapercibido. Don Edmundo había mostrado signos de inestabilidad mental desde años antes, pequeños incidentes que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente pintaban el retrato de un hombre al borde del colapso psicológico. Había tenido altercados violentos con proveedores, había sido visto hablando solo en el mercado, y en una ocasión había amenazado a un cliente que se quejó de la calidad de la comida con un cuchillo de cocina. Amparo había cubierto estos incidentes, disculpándose con los afectados y explicando que su esposo sufría de nervios debido al estrés del negocio. Nadie había tomado acción formal porque en aquellos años los problemas domésticos y las excentricidades personales se consideraban asuntos privados que no ameritaban intervención de autoridades a menos que la violencia fuera extrema y pública. Pero había algo más que inquietaba profundamente al comandante Rodríguez, un detalle que no encajaba completamente con la narrativa de un simple caso de homicidio seguido de canibalismo oportunista. Durante la inspección exhaustiva del sótano, los oficiales habían encontrado una puerta de madera podrida parcialmente oculta detrás de los estantes donde Don Edmundo guardaba sus frascos macabros. La puerta conducía a un túnel estrecho excavado en la tierra, reforzado con vigas de madera carcomidas por la humedad, que se extendía hacia el este por aproximadamente 20 metros antes de colapsar. El túnel parecía tener décadas de antigüedad, mucho más viejo que el restaurante mismo,
y según registros municipales que Rodríguez consultó con ayuda del Archivo Histórico de la ciudad, esa zona de la colonia obrera había sido construida sobre terrenos que en el siglo XIX habían albergado mataderos y curtidurías que abastecían a la ciudad. Los túneles subterráneos habían sido utilizados para transportar desechos animales y sangre hacia canales de drenaje que eventualmente desembocaban en el río Santa Catarina. Muchos de esos túneles nunca habían sido sellados adecuadamente cuando se construyeron edificios residenciales y comerciales sobre ellos. Lo perturbador era que don Edmundo, cuando fue interrogado específicamente sobre el túnel, insistió que a veces escuchaba voces provenientes de su profundidad, susurros, en un idioma que no podía identificar, y que en una ocasión había visto una figura moviéndose en la oscuridad más allá de donde alcanzaba la luz de su lámpara. Describió la figura como algo humanoide, pero de proporciones incorrectas, con extremidades demasiado largas y una forma de moverse que no era exactamente caminar, sino un deslizamiento ondulante. El comandante Rodríguez, hombre pragmático formado en métodos de investigación racionales, descartó esto como delirios de un hombre mentalmente enfermo, pero no pudo sacudirse completamente la incomodidad que sentía cada vez que pensaba en ese túnel extendiéndose en la oscuridad, conectando el sótano del restaurante con una red subterránea que nadie había mapeado completamente en décadas. Ordenó sellar la entrada del túnel con concreto, una medida que fue ejecutada inmediatamente y que oficialmente se justificó como prevención de riesgos estructurales. El doctor Villegas, mientras tanto, había comenzado su propia investigación paralela sobre un aspecto del caso que encontraba médicamente fascinante y profundamente inquietante. Durante el examen de los órganos preservados y de las muestras de tejido, había notado anomalías que no podía explicar fácilmente. Algunos de los tejidos mostraban patrones de descomposición acelerada que no correspondían con los métodos de preservación empleados, como si algo estuviera degradando activamente las células a nivel microscópico. Otros tejidos, por el contrario, estaban anormalmente bien preservados, casi como si hubieran sido tratados con técnicas de momificación que iban mucho más allá del simple uso de formol. Bajo el microscopio, Villegas observó estructuras celulares que no reconocía, formaciones cristalinas dentro de las células musculares que no tenían paralelo en ningún texto médico que consultara. Envió muestras a colegas en la Ciudad de México y en Houston, sin revelar completamente la procedencia, y las respuestas que recibió semanas después solamente profundizaron el misterio. Un patólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México respondió que las estructuras celulares parecían corresponder a tejido expuesto a radiación intensa, pero no había ninguna fuente conocida de radiación en Monterrey en esa época. Otro colega de Texas sugirió que podría tratarse de algún tipo de preservante químico desconocido, quizás alguna sustancia experimental de la cual no tenía registro. Villegas decidió no incluir estas observaciones en su informe oficial, parcialmente porque no tenía explicaciones sólidas que ofrecer y parcialmente porque intuía que introducir elementos de incertidumbre científica en un caso ya de por sí perturbador solamente complicaría el proceso judicial. En cambio, su informe final se limitó a confirmar lo básico. Amparo Villarreal de Garza había muerto de trauma cráneoencefálico múltiple, su cuerpo había sido descuartizado post-mortem y porciones de su tejido habían sido servidas como alimento durante un periodo de 4 meses. Don Edmundo Garza López mostraba signos claros de psicosis paranoide avanzada, posiblemente exacerbada por malnutrición y privación de sueño durante el periodo posterior al homicidio. La recomendación de Villegas fue que el acusado fuera declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio y fuera internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad. El Ministerio Público aceptó esta recomendación, en parte porque representaba una resolución más rápida y menos publicitada del caso que un juicio prolongado que inevitablemente atraería atención nacional y mancharía la reputación de Monterrey como ciudad industrial próspera y moderna. En mayo de 1948, don Edmundo Garza López fue trasladado bajo custodia policial al Manicomio del Carmen en la Ciudad de México, una institución psiquiátrica fundada en 1863 que albergaba a los casos más severos de enfermedad mental del país. El traslado se realizó en tren, un viaje de casi 24 horas durante el cual don Edmundo permaneció sedado en una camisa de fuerza, murmurando ocasionalmente frases incoherentes sobre recetas y sabores. Los pocos documentos que sobreviven de su internamiento, archivos que fueron desclasificados parcialmente en los años 80, revelan que pasó sus 5 años en la institución en un estado de deterioro mental progresivo. Nunca mostró remordimiento por sus acciones. Nunca pareció comprender completamente la naturaleza de su crimen. En cambio,
Continuó insistiendo que había hecho lo correcto, que Amparo estaba orgullosa de él, que el negocio había prosperado gracias a su dedicación. Los psiquiatras que lo trataron diagnosticaron esquizofrenia paranoide con delirios somáticos, una condición que consideraban irreversible. Don Edmundo Garza López murió de neumonía en febrero de 1953, a los 48 años de edad, y fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio del manicomio, el edificio que había albergado. La cocina de doña Amparo fue clausurado inmediatamente después del arresto. Las autoridades municipales, ansiosas por contener el daño reputacional, ordenaron la demolición completa de la estructura en julio de 1949. El proceso de demolición reveló más detalles perturbadores. Los trabajadores que excavaron el sótano para remover los cimientos reportaron que el olor químico y dulzón que había alertado inicialmente al inspector Treviño parecía emanar de la tierra misma, como si hubiera penetrado profundamente en el suelo durante los meses que don Edmundo había usado el espacio para sus actividades. Tuvieron que remover 3 metros de tierra contaminada y reemplazarla con tierra limpia traída de canteras en las afueras de la ciudad. Durante la excavación, encontraron más huesos, no solamente humanos, sino también de animales diversos: perros, gatos, ratas de tamaño inusualmente grande, todos mezclados en el suelo como si el sótano hubiera servido como osario durante mucho más tiempo que los 18 meses que el restaurante había estado en operación. Un arqueólogo aficionado que trabajaba como supervisor de obra, un hombre llamado Rodolfo Cantú Villarreal, de 36 años, sugirió que algunos de los huesos animales parecían tener décadas de antigüedad, quizás incluso un siglo, correspondiendo con la época en que esa área había albergado mataderos industriales. Cantú propuso que se realizara un estudio arqueológico formal del sitio, pero su sugerencia fue rechazada por las autoridades, que querían borrar cualquier rastro del horror que había ocurrido allí lo más rápido posible. El terreno fue nivelado, pavimentado y eventualmente vendido a un comerciante que construyó una ferretería que operó sin incidentes durante décadas, pero los edificios adyacentes, estructuras que compartían sótanos y sistemas de drenaje con el antiguo restaurante, comenzaron a experimentar problemas extraños en los meses y años que siguieron a la demolición. Los vecinos reportaban olores inexplicables que surgían periódicamente de los drenajes, especialmente durante los meses calurosos de verano. Hablaban de ruidos que parecían provenir de las profundidades, golpes metálicos y rasguños que no correspondían con actividad de ratas o movimiento de tuberías. El inspector Adolfo Treviño Sánchez nunca se recuperó completamente del trauma de su descubrimiento. Continuó trabajando como inspector municipal durante 12 años más, retirándose en 1960 a los 59 años de edad. Pero colegas y familiares notaron que algo fundamental había cambiado en él después del caso de la cocina de doña Amparo. Desarrolló una aversión profunda a entrar en sótanos y espacios subterráneos. Sufría pesadillas recurrentes donde se veía a sí mismo descendiendo escaleras interminables hacia oscuridades que olían a formol y descomposición. En una entrevista que concedió en 1972 a un periodista de investigación que estaba escribiendo una historia de crímenes notorios en Monterrey, Treviño reveló un detalle que nunca había compartido oficialmente. Durante aquellos minutos que pasó solo en el sótano con don Edmundo, antes de salir corriendo a buscar a la policía, había experimentado algo que no podía explicar racionalmente, pero que recordaba con claridad absoluta. Había sentido una presencia en el túnel oscuro, algo que observaba desde la negrura más allá de la puerta entreabierta. No era don Edmundo, quien estaba directamente detrás de él llorando. Era algo más, algo que generaba una sensación de terror primordial que trascendía el horror obvio de los frascos con órganos y la mesa de carnicero manchada de sangre. El doctor Héctor Villegas, por su parte, guardó sus observaciones sobre las anomalías celulares en un archivo privado que mantuvo en su casa hasta su muerte en 1981. En sus últimos años, según contó su hija María Elena Villegas Torres en una entrevista realizada en los años 90, su padre ocasionalmente sacaba esas notas y las revisaba con una expresión que ella describía como perpleja y vagamente atemorizada. Una vez le confesó que siempre había sentido que había algo más en ese caso, algo que no podía cuantificar o demostrar científicamente, una dimensión del horror que escapaba a la metodología forense. Villegas había guardado algunas muestras de tejido preservadas en formol en su laboratorio personal, violando técnicamente los protocolos de destrucción de evidencia, con la intención de examinarlas nuevamente cuando tuviera acceso a tecnología más avanzada. Pero cuando finalmente tuvo acceso a microscopios electrónicos en los años 70, las muestras habían desaparecido de su laboratorio. No habían sido robadas,
según pudo determinar. Simplemente ya no estaban en los frascos donde las había guardado, como si se hubieran evaporado o desintegrado completamente, dejando solamente manchas de polvo grisáceo en el fondo del vidrio. El comandante Esteban Rodríguez Salazar se retiró de la policía en 1955 y pasó sus últimos años dirigiendo una pequeña empresa de seguridad privada. Antes de su muerte, en 1973, le confió a su hijo menor, también policía, que el caso de la cocina de Doña Amparo había sido el único en toda su carrera que lo había hecho cuestionar seriamente la naturaleza de la realidad y los límites de la maldad humana. Pero más que el acto de canibalismo involuntario en sí, lo que lo había perturbado profundamente era esa red de túneles bajo la colonia obrera, espacios vacíos en la oscuridad que conectaban sótanos y edificios en patrones que nadie había documentado completamente. En sus últimos meses de vida, cuando la enfermedad lo confinó a su cama, Rodríguez hablaba a veces de la necesidad de mapear esos túneles, de explorarlos sistemáticamente y comprender exactamente qué había bajo las calles de la ciudad. Su hijo nunca tomó en serio estas preocupaciones, atribuyéndolas a la confusión de un hombre enfermo, recordando casos antiguos con nostalgia mórbida. 47 años después de la demolición de la cocina de Doña Amparo, en el verano de 1996, un grupo de trabajadores municipales que realizaba reparaciones en el sistema de alcantarillado de la colonia obrera rompió accidentalmente la pared de concreto que sellaba uno de los túneles antiguos. El capataz de la cuadrilla, un hombre llamado Gustavo Menchaca, de 52 años, reportó en su informe oficial que, al abrir el hueco, un olor penetrante y dulzón había emanado del túnel, un olor que varios de los trabajadores más viejos reconocieron inmediatamente porque sus padres o abuelos les habían contado historias sobre el antiguo restaurante maldito. Los trabajadores se negaron a entrar al túnel, a pesar de las protestas de los ingenieros municipales. Eventualmente, el túnel fue sellado, nuevamente con concreto reforzado, esta vez con una capa de 3 metros de espesor, y el incidente fue archivado con una nota breve que atribuía el olor a acumulación de gases de descomposición orgánica en espacios cerrados. Pero Menchaca, en conversaciones informales con colegas que nunca fueron documentadas oficialmente, mencionó que antes de sellar el túnel, él había iluminado el interior con su lámpara de trabajo y había visto algo en la distancia, algo que reflejaba la luz de manera extraña, como ojos de animal pero a una altura incorrecta, demasiado alta para ser una rata o un gato callejero. Los edificios que ahora ocupan la esquina de las calles Morelos y Zaragoza en la colonia obrera de Monterrey no muestran signos externos de la historia macabra que yace enterrada bajo sus cimientos. La ferretería, que fue construida en el terreno de la cocina de Doña Amparo, operó exitosamente hasta el 2012, cuando finalmente cerró debido a la competencia de grandes cadenas comerciales. El local fue convertido en una tienda de conveniencia que abre 24 horas y que sirve a la comunidad del barrio con normalidad aparente. Pero los vecinos más ancianos, aquellos que tienen memoria lo suficientemente larga para recordar los años 40, o que escucharon las historias de sus padres y abuelos, aún hablan en voz baja sobre lo que ocurrió allí. Evitan comprar en esa tienda si pueden, prefiriendo caminar calles adicionales para hacer sus compras en otros establecimientos, y algunos de ellos, especialmente durante las noches calurosas de verano, cuando las ventanas se abren para dejar entrar el aire escaso, dicen que todavía pueden detectar ocasionalmente ese olor característico, ese aroma químico y dulzón que se filtra desde algún lugar profundo bajo el pavimento, subiendo por las grietas en el concreto como un recuerdo persistente de horror que se niega a ser completamente enterrado y olvidado.